Gracias. Buenos días, ingeniero. Por favor, denme un minutito para poder compartir el texto y continuar normalmente nuestra clase. Perdón. Listo, ahí tenemos ya el texto. Vamos a continuar, ¿no? Habíamos terminado ya el capítulo 1. ¿Alguna pregunta respecto del capítulo 1, por favor? Vamos entonces al número 2, ¿no? Las aplicaciones de este dispositivo llamado diodos, ¿no? Existen, fíjense, varias aplicaciones en circuitos con la utilización del diodo. Entre ellas tenemos los rectificadores de media onda, de onda completa, los multiplicadores de voltaje. Tenemos también los recortadores, los sujetadores, etcétera, ¿sí? Vamos a iniciar previamente viendo los valores de voltaje que se pueden obtener a través de los terminales de diferentes elementos y lógicamente en circuitos que contienen o que contemplan este dispositivo llamado diodo. Fíjese, vamos a repasar esto y luego nos vamos a los ejercicios propuestos también para que usted lo vaya entendiendo, ¿no? Entonces, vayamos analizándolo. Tengo aquí este circuito. Este circuito está alimentado por una fuente de continua, ¿sí? Tenemos aquí un diodo y tenemos una resistencia. Lo que nos están pidiendo en este caso es el voltaje de la resistencia, ¿sí? Fíjese, algo que debemos tener muy en cuenta es el sentido del diodo para cotejar o comparar con el sentido de orientación de la corriente. La corriente, no se olviden, la genera la fuente, en este caso de voltaje, ¿sí? Tenemos esta fuente, tenemos la polaridad positiva. Un segundito, por favor, que le toca a mi niña. Por favor, me dispensan, justo le tocaba intervenir a mi niña y está solita en el otro computador y apenas tiene 4 años.
Listo, entonces, ahora sí. Les decía que es importante tomar en cuenta la dirección de orientación del diodo y también para de alguna manera pues compararla o cotejarla con el sentido de la corriente, que en este caso es generado por la fuente de 10 voltios. Tenemos que esta fuente genera esta corriente ID y que coincide con el sentido del diodo, por lo tanto el diodo va a conducir. ¿Sí está claro? ¿Y por qué va a conducir? No solamente porque el sentido de la corriente, ¿sí?, que genera esta fuente tiene el mismo sentido del diodo, sino que la fuente que la genera es de un valor de 10 voltios, la cual va a superar al voltaje de, en este caso, de conducción del diodo de silicio, porque el voltaje del diodo de silicio, o el diodo de silicio en este caso, permite conducir cuando aquí tengamos un voltaje al menos de 0,7 voltios, es decir, aquí con 10 voltios más que suficiente. Entonces, nosotros podemos encontrar la ecuación, ¿sí?, de este circuito, como lo generamos de la siguiente manera, ¿sí? Fíjense, ¿no? De este circuito voy a pasar al circuito equivalente, que sería, ¿no? Tenemos aquí, la corriente entra por aquí, entonces sería más, menos, ¿sí? Tengo aquí así. Tengo acá así. Tengo aquí. ¿Sí? Tengo aquí los 10 voltios. ¿Sí? Tengo aquí que esto es más. Esta es mi fuente. Tenemos que aquí está presente la corriente del diodo. Sí, tengo la corriente del diodo. Este es el circuito equivalente de este diodo, ¿no? ¿Sí? El circuito equivalente en este caso simple, ¿no? El simplificado. Que en este caso tendríamos la fuentecita. La fuentecita que es, nosotros podemos poner aquí voltaje del diodo, que algunos textos lo conocen como V sub K también, ¿no? O sea, si quieren lo ponemos V sub K, ¿sí? Y que en este caso será igual a 0,7 voltios. Este es un valor ya establecido para cuando los diodos son de silicio, como en este caso. Tenemos un resistor, ¿sí?, cuyo valor es 0,5K. ¿Sí? Nos están pidiendo el voltaje con esa polaridad, nos dicen el voltaje de la resistencia, queremos saber cuánto vale, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, nosotros resolvemos, pues ya sabemos, esto es simplemente una malla. Tendríamos aquí, sería 10 voltios. ¿Sí? No se olviden que este es más, ¿no? Sería 10 voltios menos 0,7 o menos voltaje del diodo, como queramos ponerlo. ¿Sí? Menos voltaje en la resistencia. Igual a 0, ¿sí? Entonces tenemos voltaje de la resistencia igual, en este caso sería 10 voltios menos el voltaje del diodo, que es 0,7, voltaje de la resistencia es igual a 9,3 voltios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Sí? Inge, tal vez se puede agrandar un poquito más. Tenga la bondad. Con todo gusto. Desde la próxima clase y de hoy en adelante voy a aumentar más el no se me había ocurrido.
ahí, ¿está bien? Sí, sí, muchas gracias. Sí, entonces, fíjense, tenemos el voltaje de la resistencia. En este caso, sí, tenemos que en este caso tenemos es igual a 9.3 voltios, ¿no? Sí. Acá, en cambio, yo estoy haciendo el análisis de eso, ¿no? Cuidado, no se vayan a confundir con esta solución. Esto es únicamente para, haciendo uso de la curva, determinar el voltaje del diodo y la corriente del diodo, ¿sí? Del punto Q que se conoce, que todavía eso no hemos analizado. Ahorita estamos solo analizando esto de aquí, ¿sí? Repito, esta corriente lo que hace es polarizar de manera directa a este diodo y lo que estamos obteniendo simplemente es el voltaje de la resistencia, nada más. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Sí? O sea que siempre planteamos las ecuaciones tal como lo hacíamos en análisis de circuitos, ¿no? Tal cual, o sea, lo único que hacemos es reemplazar, en este caso, el circuito equivalente del diodo cuando conduce o cuando deja de conducir. Si el diodo no estuviese conduciendo, hubiéramos aquí reemplazado un circuito abierto. Entonces, ahorita acabé de retroceder la presentación para que se den cuenta qué es lo que me piden acá abajo, ¿no? Fíjense, la curva en azul es la curva característica del diodo. ¿Que esta curva quién me la da? El fabricante, ¿sí? Usted va a comprar un diodo de determinadas características y ese diodo tiene una numeración. Con esa numeración nosotros nos dirigimos al libro, ¿sí? Al datasheet o al databook, y en cualquiera de esos dos textos hay un texto que también se llama SG, ¿sí? Entonces, en cualquiera de esos textos, de acuerdo a la numeración, hay un grafiquito y ahí está el gráfico de las características del diodo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Fíjese. En ese caso, lo que hacemos es determinar la ecuación de este circuito, ¿sí? Ya tenemos que resolver el circuito y lo que hacemos es determinar, ojo, para cuando el voltaje del diodo es cero y para cuando, ¿sí?, la corriente del diodo también es cero. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Así, fíjese. Voy a partir de aquí, ¿no? Tengo aquí esto, ¿se acuerda? Tengo así. Sí, este era nuestro circuito, el que nos dieron. Tengo que este es el diodo. El diodo era de silicio, ¿no? Sí, el diodo era de silicio. Un segundito, por favor. Ay, que justo van a... Llega mi esposa, va a ingresar al garaje. Ya, espera un segundito, por favor.
Una vez más, les ruego me dispensen. Espero ya no haya más interrupciones. Entonces tengo aquí la fuente que tenía aquí, ¿eh? ¿Se acuerdan que esta se llamaba E? Tengo aquí E. Tengo aquí ID. ¿Sí? Tengo que este es R. Entonces, voy a explicar lo que hace el texto aquí, ¿no? Para que todo esté claro. El texto, repito, lo que nos da normalmente el fabricante es esta curva. Voy a poner aquí. Ahí está la curva, ¿no? A pesar que está media maluquita, veamos así. Ahí está, ¿sí? Ya, entonces nosotros tenemos acá, tenemos el eje de la corriente del diodo, y aquí tenemos el eje del voltaje del diodo, ¿sí? No se olvide, aquí nosotros tenemos, por aquí está el 0,7, ¿no? El 0,7 porque es de silicio. Eso no va a cambiar, ¿no? Entonces ahí encontramos la ecuación tal cual el compañero lo dijo. Sí, tenemos aquí sería el voltaje. Voy a encontrar aquí la ecuación, sería E, ¿sí? Sigo, sería menos voltaje del diodo, ¿sí? Menos voltaje de la resistencia igual a 0, ¿sí? Reemplazo el VR, que sería aquí, tendría E menos voltaje del diodo menos I D por R, ¿sí? Igual a 0. En esta ecuación nosotros hacemos las siguientes consideraciones. Decimos si, perdón que me pasa acá, ¿no? Digo si, dos puntos, si E, si BD primero, ¿no? Si BD es igual a 0, si BD es igual a 0 en esta ocasión, ¿qué me quedaría? Que ID es igual a E sobre R. Sería E sobre R, ¿sí? Y la otra consideración tenemos que si, y hago el gráfico, no digo ID es igual a acá, voy a ponerle por aquí, aquí sería E sobre R, ¿sí? Ahora vamos, si ID si ID es igual a 0, ¿sí? Si D es igual a 0, en cambio tengo ahora que reemplazar acá, me quedaría que BD es igual a E, ¿ya? Entonces digo aquí, para BD tengo aquí un valor de E, ¿sí? Que obviamente va a ser mucho más grande que el 0,7, ¿no? De hecho, le estoy graficando ahí mal. Porque si el voltaje aquí del diodo de 0,7, E era de 10 voltios, estamos hablando aquí. Le voy a poner por acá, ¿no? Le voy a poner más acá. Aquí al menos. Entonces tengo aquí E. ¿Sí? Lo que hago es, ojo, unir. Para eso me voy a valer de acá, de esta recta. ¿Sí? Voy a ponerle, bueno, en negro tiene el libro, ¿no? En negro le voy a poner ahí, ahí está. ¿Qué más está aquí? Tenemos, déjenme poner
este aquí, que esté en blanco. A ver, pongamos así. Ese es mi punto Q. Ese es mi punto Q. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Si yo proyecto el punto Q, ¿sí? Si proyecto el punto Q tanto al eje horizontal cuanto al eje vertical, pongamos así, fíjense, voy a tener esto así. Eso, ya. Esos valores corresponden al B de Q y este sería mi I de Q. ¿Qué es lo que ustedes tienen aquí a la izquierda? Perdón. ¿Alguna pregunta, por favor? Jóvenes. La sala, ¿me escucha, por favor? Hola, hola. Sí. ¿Sí? Sí. Preguntas, espero esté claro. Sí, repito, esa es la forma de encontrar el punto Q. ¿Qué es el punto Q? ¿Y por qué le llaman punto Q? ¿No? El punto Q viene de la palabra quiescente, cuyo significado significa punto quieto. Es decir, es un punto fijo. ¿Sí? Al ser un punto fijo va a tener un valor correspondiente o una correspondencia tanto para voltaje cuanto para corriente, ¿sí? Como ustedes pueden ver. Proyecto aquí hacia el eje del voltaje del diodo y voy a tener aquí el B de Q. Y si proyecto hacia el eje de la corriente voy a tener mi I de Q. Por eso se llama así. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se estaba haciendo acá? Prácticamente lo mismo, ¿no? Fíjese, para ser un poco consecuentes. Aquí, este gráfico me da el texto, o me da en este caso la hoja de especificaciones que la obtengo del datasheet o también del databook o del SG, como les dije, ¿no? ¿Sí? Entonces, la ecuación que ya la obtuvimos, en este caso sería E menos BD menos BR igual a 0, donde BR es igual a ID por R y etcétera, etcétera. ¿Sí? Vemos que me sale un valor de 20 miliamperios, que está aquí, ¿sí? Y vemos que me sale también un BD de 10 voltios, ¿sí? Un BD de 10 voltios que, fíjese, debe estar por acá más o menos. No sé si estamos claros, ¿sí? Veamos si por acá le hace la... Aquí está, vean, ¿sí? Es lo que le decía, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, si este es 0,8, aquí estaría 1, más o menos por acá, ¿no? Hagámosle, tratemos de hacerle. Si voy a continuar esto del eje, veamos en negro y veamos así. Listo. Fíjese, si este es 0,8, este sería 0,9, este sería 1, aquí sería 2, imagínense, bueno, nos quedamos cortos, pero vamos a poner que aquí sea 10. ¿Sí está claro? El 10, este 10 de aquí. No se olvide que este es BD y este es 10 voltios. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Cómo obtenemos este 10 y cómo obtenemos este 20? ¿Está claro, por favor? Jóvenes. Pero contesten, por favor. Sí, Sí está claro, ¿no es cierto? Sí, entonces, trazo desde aquí, así. Eso. Y este es mi punto Q. ¿Sí? Más o menos. Para este me saldría este de 0,8, 0,7 el B de Q y este
vamos a hacer, voy a tratar de hacerle punto entrecortado. Veamos, ahí está. Fíjense aquí, ¿sí? Aquí más o menos. Bueno, realmente debería ser más arriba, ¿no? Porque el 10 es más acá, ¿sí? Fíjense, este era 1, 2, 3, 4, 5, este no es ni 6, sí, está claro. Entonces, por eso es más arriba. Gráficamente nos debería salir este, ¿no? El 18.5 miliamperios. Pero lo importante es que quiero que me entiendan esto de aquí. No sé si hay alguna pregunta, por favor. No, Y entonces, a eso se refiere encontrar el punto Q. Por eso dice I de Q y este de acá, ¿sí? Por eso aquí hablamos de que el BD es una estimación a escala, ¿no? Por eso le pone acá nada más, ¿sí? Le pone este valor acá a escala y es lo que estamos nosotros trabajando básicamente, ¿sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas, por favor? no. Ya, listo, vamos. Vamos acá. Ojo, fíjense, algo importante para el, ¿cómo se llama? Aquí estamos utilizando el circuito equivalente, ¿sí? El completo, como quien dice, porque estamos usando la curva, pero podríamos usar también nosotros el circuito equivalente simple, ¿no? ¿Sí? En el que esta curva ya se convierte en una recta vertical como la de acá, ¿no? Aquí, ¿sí? Fíjense. ¿Sí? ¿De dónde salen esas curvitas? De pronto ustedes a veces se olvidan. De acá. Voy a regresarme un ratito. Para que usted tenga siempre presente eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí debe estar. A ver. Aquí debe estar un cuadro de resumen de unas curvitas. Aquí está, ¿sí? La una es de esta curva, la otra es de esta recta y la otra aquí. Este es el ideal, el simplificado es el que estamos usando y este es el completo, ¿no? ¿Sí? Sigamos. Aquí tenemos, ¿no? Por eso dice que haga el mismo ejercicio, que repita, dice, pero utilizando el modelo equivalente aproximado o simplificado, que es este, ¿no? Entonces, en cuyo caso, fíjense, tendríamos aquí el punto Q, que es lo mismo. El análisis tal cual lo hemos venido haciendo. Y el otro, el ideal, ¿qué sería? Que en lugar de ser diodo de silicio, es un diodo ideal, es decir, no es ni de silicios ni de germanio. ¿Y qué es un diodo ideal? Que cuando conduce es 0 voltios. Por lo tanto, mi curva estará aquí en el eje vertical. ¿Sí? Listo. Vámonos a las configuraciones de los diodos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, por favor. ¿Sí está claro el por qué aquí la recta queda en el eje vertical? Si no, para explicar. Bueno.
Vamos con las configuraciones de los diodos en serie, ¿no? ¿Sí? Tenemos aquí, vea, el ejemplo es muy parecido. Aquí es importante tomar en cuenta que dos consideraciones o sugerencias que nos da el texto, ¿no? ¿Sí? Fíjense, la primera que debemos tomar en cuenta es lo siguiente, ¿no? Fíjense, esta de acá. En general, un diodo está encendido si la corriente establecida por las fuentes aplicadas es tal que su dirección concuerda con la de la flecha del símbolo del diodo, que es algo que ya hemos venido explicando. Y que además en este caso, si el voltaje del diodo es mayor o igual a 0,7 voltios, conduce si es que es de silicio. Y si es mayor o igual que 0,3 voltios, conduce para lo que es germanio. Y en el caso del arsenuro de galio debería ser mayor o igual a 1,2 voltios. Condición general que debemos nosotros saber, ¿sí? ¿Qué más nos sugiere? Nosotros debemos reemplazar, ¿sí? Reemplazar este diodo con un elemento o elementos resistivos y determinar el sentido o la dirección de la corriente resultante, ¿sí? De acuerdo a los voltajes aplicados. ¿Con qué objeto? Para saber si mi diodo conduce o no conduce, ¿sí? Entonces nosotros en lugar de este diodo vamos a reemplazar con una resistencia, que ya lo vamos a ver acá para que ustedes vean, ¿sí? Repito, ¿cuál es el objetivo? Para determinar la corriente o la dirección de flujo de la corriente y saber si esta coincide o no con el diodo que está presente en el circuito. Por eso dice, en cada configuración reemplace mentalmente los diodos con los elementos resistivos y observe la dirección de la corriente resultante como la establecen los voltajes aplicados, es decir, la presión de la corriente. Si la dirección resultante concuerda con la flecha del símbolo del diodo, habrá conducción a través del diodo y el dispositivo estará encendido. La descripción anterior, desde luego, es válida si el voltaje de la fuente es mayor que el voltaje de encendido de cada diodo, ¿no? ¿Sí? Si esta fuente es mucho mayor, entonces estaríamos hablando de un encendido. ¿Qué más? Si un diodo está encendido, se puede colocar una caída de voltaje de 0,7 voltios a través del elemento o volver a trazar la red con el circuito equivalente BK, como lo definimos en la tabla 2.1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Fíjense en definitiva aquí. Este es el circuito, ¿no?, que está propuesto, ¿sí? Este es el circuito que está propuesto. Reemplazamos este diodo por una resistencia, sí, lo hacemos mentalmente si usted quiere, hasta que usted aprenda nomás de que esto es sencillo, ¿no? Y obtenemos la dirección de presión o la dirección de flujo de la corriente. ¿Con qué fin? A ver si es que el diodo está conduciendo o no. Entonces decimos muy bien, aquí está la resistencia, tengo aquí mi corriente y lo que hacemos es ir haciendo el análisis circuital. ¿Sí? Vemos, vea que esta corriente, cuando reemplazo por esta resistencia, decimos muy bien, esta corriente coincide con el sentido de flecha, por lo tanto conduce. ¿Cómo conduce? Yo reemplazo este diodo por su equivalente. ¿Cuál es el equivalente? Como es de silicio, reemplazo una fuente de 0,7 voltios. ¿Con qué polaridad? Con esta. Con la polaridad que me indica, lógicamente, en este caso, el sentido de la corriente. La corriente dice ingresa por aquí es más. Dice ingresa por aquí es más. Sale por aquí menos. Por eso está aquí la fuentecita, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Tengo también aquí el elemento resistivo, ¿sí?, en el cual igual va a pasar la corriente IR. Le pone IR, pero nosotros vemos que circuitalmente esas dos corrientes
son una sola, ¿no? En realidad ID es igual a IR, ¿sí? Hacemos el cálculo, en este caso, lo que hacemos es el cálculo de las ecuaciones o la obtención de las ecuaciones para ver qué es lo que está pasando. Aquí está lo que les había indicado, ¿no? Que BD es igual a BK, ¿no? ¿Sí? Entonces decimos, ¿sí? Entonces tenemos aquí BR igual a E menos BK, que es la ecuación de este circuito. De igual manera, sabemos que el BR, el voltaje BR es igual a IR por R o en su defecto ID por R, ¿no? Por eso está aquí ID igual a IR, ¿sí? Que eso es lo más normal. ¿Alguna pregunta, por favor? Ahora vamos a hacer la disposición del diodo en otro sentido. Tenemos lo siguiente. Tenemos la fuente, ¿sí? Reemplazamos mentalmente por esta resistencia solamente hasta determinar el flujo de corriente. Vemos que el flujo de corriente es en este sentido. Este sentido de corriente está opuesto a la dirección de orientación del diodo. Por lo tanto, el circuito equivalente de esto es un circuito abierto, tal cual está aquí, ¿sí? Entonces decimos, la corriente del diodo es 0, ¿sí? Tenemos IR como es igual a ID, también será igual a 0. Y procedemos a encontrar los parámetros que nos estén solicitando. ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? Voy explicando ahí en estos ejercicios resueltos para pasarnos después a los propuestos, ¿no? Vamos aquí en este ejercicio, fíjense, ya es con valores numéricos, ¿no? Tenemos aquí, es como que, haciendo como nos dice el texto, reemplazamos aquí nuestra resistencia, por lo tanto genera esta corriente coincide con el sentido de orientación del diodo. Eso significa que este diodo conduce, ¿sí? Conduce, por lo tanto mi circuito será el siguiente. Tengo aquí, correcto, tengo aquí 8 voltios, tengo aquí el voltaje del diodo que es 0.7 voltios, tengo una resistencia de 2.2K, y me están pidiendo más o menos VR. ¿Sí? Más o menos VR. Tengo que este es ID. Esa ID es igual a la corriente que pasa por el resistor, no necesito ponerle IR yo. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo que encuentre el voltaje de la resistencia y la corriente también que pasa por el resistor, ¿no? ¿Sí? Fíjense, dice determine BD, el voltaje del diodo, que determine el voltaje de la resistencia y la corriente del diodo. Por obvias razones, el voltaje del diodo, sí, es el voltaje que cae aquí, y que en este caso sería los 0,7 voltios. El voltaje del diodo es igual a 0,7 voltios. ¿Cómo calculo el voltaje de la resistencia? Simplemente por diferencia de estos dos de aquí, ¿no? Sería 8 menos 0,7, ¿sí? Menos VR igual a 0. Menos VR igual a 0. Por lo tanto, VR
VR es igual a 7.3 voltios. Tal cual está aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? La corriente, ¿a qué es igual la corriente? Sí, la corriente será igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces decimos la corriente del diodo, que en este caso es igual a la corriente de la resistencia ¿sí? Será igual al voltaje, que en este caso sería igual a VR, si quieren verlo así, sería VR sobre R. Este es R, ¿no? Entonces tengo ID es igual VR 7.3 voltios sobre R, en este caso 2.2K. ID ya un segundito. ID igual, tengo así, sería 7.3 sobre 2.2 igual, sería 3.318 miliamperios. O aproximadamente 3.32, lo que tenemos acá. ¿Alguna pregunta, por favor? Jóvenes. No hay. Creo que esto es sencillo, ¿no? A ver. Tenemos así. Ya, creo que el resto son ejercicios. Vamos a los ejercicios propuestos antes de entrar a lo que son sujetadores. A ver. ¿Dónde está capítulo 1? A ver qué página estamos. Ya, vamos. A ver, por favor, hagamos el análisis de la recta de carga para este circuito, ¿no? Fíjense, nos dan ya esta curvita. Una curvita así es más o menos como nos dan en la hoja de especificaciones. ¿Sí? Entonces, encontremos por favor aquí el B de Q, el I de Q, como nos piden, ID, BD, y nos piden BR para el circuito de esta figura, ¿no? Y este voltaje. Encontremos por favor, ¿sí? Ahí tenemos. Repito, para este ejercicio tendríamos que encontrar el BD. Nos pide BD igual a cuánto. El ID nos pide igual a cuánto. Nosotros encontramos más bien, encontremos de una vez más fácil. Encontremos B de Q, I de Q, y encontremos BR.
parece? A ver, para eso tenemos 10 minutitos, ¿ya?
A ver, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Hola, hola. Jóvenes. A ver, tracemos la recta de carga rápidamente, ¿no? Aquí tendríamos, ¿cuál sería nuestra recta de carga? Tendríamos, sería E menos BD menos el voltaje de la resistencia igual a 0, ¿sí? Sí, nosotros sabemos que E vale 8 menos, en este caso BD. No vamos a reemplazar todavía el valor para poder plantear la recta de carga. Aquí sería ID por R. ID, voy a engrosar un poco esto, ID por R igual a 0, ¿sí? Entonces decimos si BD igual a 0, si BD igual a 0, entonces tendríamos que ID ser igual a 8 voltios sobre R, que en este caso es 0.33 kilómetros. ID igual, en este caso tendríamos así, igual, ya, vamos a decir, sería 8 sobre 0.33 igual, esto sería 24.24 miliamperios, ¿sí? 24.24 miliamperios. Este es el valor de ID, lo ubicamos aquí. Tenemos que este sería 20, sería 21, 22, 23, 24, 24.5 y la mitad aquí sería con un cuarto más o menos de ahí, ¿no es cierto? No sé si le dibujo con rojo mejor ahí. Con rojo, 24, aquí más o menos, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ese sería 24.24. Vamos ahora con el valor de BD. Decimos si ID igual a 0. Tengo aquí, entonces digo BD ha sido igual a 8. Entonces tenemos aquí tengo, ¿sí? ¿Sí? Cojo y 1. Entonces digo aquí muy bien, desde ahí. Ahí fue, ¿sí? Ya, entonces vamos a hacer la proyección, fíjese. Ahí tenemos. ¿Sí se nota o no se nota mucho? ¿Sí? Entonces, pongámosle con este color, no se ve muy bien. Amarillo, no. No, pongámosle así, con este azul. Entonces tendría aquí más o menos, fíjense, esto es 02, 04, 06, 07, 08, casi 09, ¿no? ¿Sí? Entonces tendríamos que, veamos así, más gruesito, tendríamos que B de Q sería, perdón.
sería B de Q. B de Q igual 0,9 voltios. 0,9 voltios, ¿sí? Y tenemos aquí I de Q. I de Q igual. Tendremos 20, 22, 23. Ah, no, perdón. Estoy mal, estamos de 5 en 5, sería 21, 21.5. 21.5 voltios. Perdón, 21.5 miliamperios. Corrijo. ¿Listo? Sí, porque este sería 21, 22, 23, 24, 25, ¿sí? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor? Este sería el punto. Es el punto Q, ¿sí? Es el punto Q. ¿Alguna pregunta, por favor? Vamos con el voltaje. ¿Quién me dice cuánto será el voltaje en la resistencia? 7.3. 0.7, 7.3. Voltaje de resistencia 7.3 voltios. Excelente. O sea, eso es importante tener claro. Como aquí ya conduce, entonces el voltaje de aquí sería la diferencia de voltaje. 8 menos 0,7 sería, en este caso, 7.3 voltios. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya. Que en este caso sería los 7 puntos, ¿cuánto era? 7.3 3. voltios, ¿no? Ahí tenemos, ¿ya? Si usted multiplica esta R, este valor de resistencia por el I de Q, seguramente vamos a tener un valor cercano, ¿no? Porque aquí estamos viendo como quien dice al ojímetro, si estamos, no sé si me hago entender, ¿sí? Si no probemos, fíjense, el voltaje en R, perdón, ya le engrosé demasiado. El voltaje en la resistencia, fíjense, vea. ¿A qué será igual? Vea? Voltaje en la resistencia será igual a R por ID, ¿sí o no? Por el I de Q. Entonces esto sería igual a R, ¿cuánto vale? Multipliquemos, sería 0.33. 33, eso multipliquemos por I de Q que vale, ¿sí no? Era 21, 22, 23, 24, 25, sí, 21.5 por 21.5 igual, me queda 7.1 prácticamente, ¿no? Me queda 7.1 miliamperios. ¿Sí? Perdón, estoy haciendo voltios. 7.1 voltios. Eso, ahí está. ¿Sí? Nosotros sacamos matemáticamente 7.3 y aquí este sea algo así como un valor experimental. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Sí? Ya, si no hay preguntas por ahí, nos quedamos el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, por favor, que estén bien. Luego, Inge. Luego, Inge, pase bien. Hasta luego, un abrazo a todos.